Muy buenas noches para todos nuestros amigos radioescuchas de la emisora Minuto de Dios 107.9 FM de Bogotá. Les saluda John Freddy Mayor, director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, en esta noche en nuestro programa Biblia para la Comunidad, un espacio en el que cada semana los profesores invitados del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano hacen un comentario al Evangelio que nos propone la liturgia de cada domingo. Saludo pues a todos los que se conectan a esta transmisión radial, aquellos que van en el transporte público, en su vehículo particular, o los que ya se encuentran en casa con su Biblia en mano, con su libretica, con su esfero para compartir y tomar estos apuntes que nos ofrecen los profesores invitados a este programa y que son de gran riqueza para nosotros. En esta noche nos acompaña el Padre Hermes Flores, Padre Hermes, sacerdote eudista de la provincia Minuto de Dios, director del Centro Rafael García Herreros de Uniminuto, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, y también profesor del Instituto Bíblico. Padre Hermes, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, John, muy buenas noches para todos los que están conectados a esta hora de la noche, los que nos están escuchando. Me encuentro muy bien, gracias a Dios, revitalizado con la experiencia de la Semana Santa y sobre todo con la convicción de que Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Amén, Padre, así es. Creo que esta experiencia pascual lo que hace, además de renovar nuestra fe, nuestra esperanza, también nos llena de alegría. Y nos llena de alegría porque en la resurrección de Cristo vemos la promesa cumplida de Dios. Así es. Una promesa de vida, una promesa de renovación que debe llenar de alegría nuestra vida. Padre, si le parece entonces, lo invito a usted, a Donald, que nos acompaña aquí en esta transmisión desde el máster, y a todos los radioescuchas que siguen este programa semana a semana, para que invoquemos la presencia de Dios, y en especial de Jesús resucitado, que nos ha mostrado en sus manos perforadas por los clavos en la cruz, por sus pies, por su costado perforado. En la resurrección Él nos ha mostrado con estas heridas que Dios está con nosotros y que Dios siempre tendrá la última palabra. Entonces, a Jesús resucitado, nuestro Señor, quien nos enseñó que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está en medio de nosotros. Lo invocamos para que nos acompañe en esta noche, en esta transmisión, en este espacio de estudio, pero también de fe, de oración, en el que nos unimos virtualmente, en el que gracias a los medios de comunicación llegamos a muchos lugares y podemos compartir la palabra. Una palabra que se ha hecho carne en Jesús, pero también una palabra que vuelve a nosotros como sacramento hoy en nuestra experiencia de fe cristiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Padre, entonces en este tiempo pascual, que serán 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, una fiesta que en el Minuto es bastante solemne, y significativa. Exacto, y muy festiva por todo lo alto. Creo que el Minuto ha hecho ya desde su experiencia carismática una carrera y una tradición muy importante en torno a la fiesta de Pentecostés. Así es, de hecho, John, hay muchas maneras de seguir viviendo este dinamismo. La misma emisora, justamente antes de la fecha establecida por la liturgia, nos pone como ese dinamismo de clamar la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, como aquel que también revitaliza nuestra fe y por supuesto nuestro seguimiento de Jesús. Entonces realmente es toda una ola, por decirlo así, de los años del Minuto de Dios que realmente ha logrado sembrar sus frutos, y bueno, pues seguramente lo seguirá haciendo a quienes somos dóciles a la acción del Espíritu. Amén, Padre, a que así siga siendo. Entonces, mientras llegamos a esa fiesta de Pentecostés, tenemos 7 domingos que nos va a presentar la liturgia. Bueno, ya tuvimos el primero, por así decirlo, el primer domingo de Pascua. Este domingo sería el segundo domingo de Pascua,
y unos relatos, yo lo suelo llamar también de catequesis, una catequesis para explicarnos a nosotros hoy el proceso que vivieron las comunidades primitivas, o al menos de segunda y tercera generación, y que hoy también vivimos nosotros en esta experiencia de resurrección, para no caer en la tentación de que la Pascua se nos vuelva una fiesta más cada año, un ejercicio cíclico en el que, bueno, celebramos la Pascua, felices Pascuas, estamos en Pascuas, que el Señor nos bendiga en esta Pascua, pero se nos vuelve algo como mecánico, algo que no revitaliza nuestra vida de fe ni nuestras comunidades. Entonces, para no caer pues en esa tentación que seguramente con el paso del tiempo llegará, pues la liturgia nos va a acompañar. Pasamos de un itinerario pedagógico de la Cuaresma a un itinerario pedagógico de la Pascua. Entonces, en estos relatos de catequesis, de resurrección, pues vamos a tener varias enseñanzas que nos va a ir presentando la palabra, en la que nos va a ir mostrando a ese Jesús resucitado. Si le parece, Padre, entonces invitamos a nuestros radioescuchas para que tomemos nuestra Biblia, la versión que tengamos. Recuerden, nuestra Biblia y la abramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Los invito entonces para que los que nos siguen escuchemos la palabra del Señor. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Después sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creo. 8 días después estaban nuevamente allí dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: has creído porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Padre, un evangelio bello, con unas palabras, con unos verbos, con unas expresiones, con unas ubicaciones de lugar o topográficas muy interesantes, incluso con hasta elementos neumatológicos, bueno, muchas cosas en un texto de gran riqueza que nos pone como primer momento o segundo momento de esta experiencia de catequesis para entender esto de la resurrección. ¿Cómo lo vamos a abordar, Padre? Sí, John, yo creo que es un relato bellísimo en primer lugar porque realmente nos proyecta también a nosotros a vivir este itinerario de crecimiento en la fe, realmente, esta catequesis, como usted lo ha dicho al comienzo, y que también es de cumplimiento de la palabra de Jesús, que fue algo precisamente que me llamó la atención dentro de muchos otros elementos, y es pensar cómo en este relato, en las expresiones mismas que aparecen allí, pues hay un cumplimiento de la palabra de Jesús dada a lo largo de este evangelio. Y lo primero que quisiera notar es que, aparte de que este evangelio nos acompaña, pues ciertamente todos los segundos domingos de Pascua, también es tomado, al menos en su primera parte, precisamente para
la fiesta de Pentecostés a causa del don del Espíritu Santo. Pero le invito, John, a usted y a toda la comunidad a que pensemos algunos aspectos desde los cuales puede ser abordado este texto. El primero, y que me parece bastante significativo, es de una comunidad que está reunida. De hecho, aparte de esos aspectos que pone en el versículo 19 y que menciona el tiempo, el lugar y las circunstancias de la aparición de Jesús, antes de sumergirse completamente ya en lo que es la aparición en sí misma, pues hay algunos aspectos muy interesantes a nivel topográfico y a nivel ciertamente de donde están los discípulos reunidos. Y dice algo así, dice que ellos están reunidos, no hay un nombre específico donde están reunidos, pero están reunidos. Y allí donde están reunidos es que precisamente se aparece el crucificado resucitado, donde están los discípulos, donde están juntos. Y no sabemos mayormente lo que hacen, sencillamente sabemos que están reunidos, que tienen miedo, que han atrancado las puertas, y precisamente es en esa comunidad donde Jesús se va a aparecer, es esa la comunidad con la que Jesús se va a encontrar. Entonces creo que ya eso nos pone también a nosotros en una perspectiva, y si lo tomamos como en esa catequesis de resurrección, la importancia misma de la comunidad de la iglesia que está reunida y que es el lugar privilegiado donde Jesús se aparece. Posteriormente ya hay algunos aspectos, entonces este es como el primero, ¿no? La comunidad reunida por miedo ciertamente, pero ahí en su dinamismo, en su realidad, el Señor Jesús que se aparece y por supuesto posteriormente le ofrece unos dones maravillosos. Pero el segundo aspecto que en lo particular me ha llamado la atención, John, como en este ejercicio inicial de acercamiento al texto y dejar que el texto también lo interpele a uno en primera persona, es justamente esa venida de Jesús. A mí me llamó la atención, no sé, John, si podamos también comentar algo ahí, que precisamente aparece que Jesús vino, o sea, la palabra venir, y a mí eso me causó bastante impresión, y en el comentario que también ustedes pueden tener a su disposición en los medios de nuestra facultad, aparecen como tres, vino, se puso en medio y dijo, pero esa palabra vino realmente a mí me ha llamado mucho la atención. De hecho ya podemos decir que la atención de la unidad que existe entre las apariciones, el sepulcro vacío y conceder el Espíritu que hemos visto en ese versículo 19, porque todo sucede ahí en el mismo día, de todas maneras se le agrega como ese otro aspecto que permite ver como una cierta confluencia, no solo del viernes de la Pasión, de la Pascua, de la Ascensión y de Pentecostés, sino también lo que podría uno decir la venida de Jesús a juzgar el mundo, siendo consecuentes con la misma propuesta del Evangelio. Y por eso con esta venida denotamos, y ya lo comentaba al principio de esta reflexión, denotamos el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús. Recordarán ustedes que ya en algunos capítulos anteriores de este Evangelio el Señor había dicho, me voy y volveré a ustedes. Así que realmente es llamativa esta expresión, John. Precisamente, Padre, aquí estaba revisando en mi versión yo tengo la palabra llegó. También puede ser, si la tomamos del griego, erhomai, también llegó, vino. Y es interesante que el hecho de que el evangelista se sitúe allí en el verso 19, que Jesús vino o que Jesús llegó a la casa, yo creo que nos pone en dos realidades. Una, la que usted mencionaba, y es, si leemos todo el Evangelio de Juan, esas promesas del discurso de despedida que arrancaron en el capítulo 13, cuando el patriarca se despedía. Entonces normalmente en una gran cena o a veces se despedía en el lecho de muerte. En este caso Jesús ha optado por la cena, ¿sí? Está joven, no es un abuelo que va a fallecer, un patriarca que va a fallecer. Se despide en la cena en un ambiente festivo.
y después vienen las lamentaciones o las tristezas, y por eso Jesús, no, tranquilos que yo me voy, pero yo voy a volver. Es interesante que vuelva y que el evangelista lo haya tomado así y nos lo presente en la narración, porque nos está indicando entonces que esas comunidades pospascuales, que son las comunidades joánicas en este caso, comunidades que están escribiendo el evangelio hacia el año 100 o un poco más, que esas comunidades pospascuales, seguramente segunda o tercera generación, estén sintiendo que Jesús, o estén confirmando que la experiencia pascual que celebraron, así como nosotros la acabamos de celebrar, pues esté confirmando la venida de Jesús. O sea, no hay que esperar bueno, esto lo llamaríamos una escatología en progreso. Sí, es claro que hablamos de que Jesús, como dice Pablo, el ya pero todavía no. O sea, ya estamos viendo una experiencia pascual, una presencia del Señor, un cumplimiento de todas esas promesas. Por eso hay que abandonar el miedo, ¿sí? Bueno, aunque aquí el miedo es más un temor, una alarma, si nos vamos a la palabra phobos, ¿sí? Es más una alarma, es decir, están atentos a lo que puede estar sucediendo alrededor, ¿no? Que el narrador nos lo dice muy bien, es una alarma por los judíos que pueden estar ellos allí un poco asustados, puede ser más asustados o alarmados por lo que puede estar sucediendo. Pero es interesante entonces que en esa experiencia de que Jesús venga, de que llegue a la comunidad que está reunida. Ustedes decían, bueno, no dice el lugar, pero yo creía que es una casa, porque las puertas cerradas y la casa pues nos ubica en el contexto de la eclesía, de la asamblea litúrgica, pero yo también lo considero valioso. Creo que es un primer elemento que podemos destacar, que Jesús vino, y si Jesús vino, entonces hay que abandonar el temor y hay que empezar a vivir en su paz. Ciertamente, John, por eso, digamos, relacionábamos un poco ese aspecto inicial, que el resucitado, el crucificado resucitado, se hace presente ahí donde están los discípulos, donde están juntos con sus realidades, con sus temores, con sus miedos, y precisamente esa es la comunidad con la cual se va a encontrar Jesús, y que ciertamente también, digamos, en una aplicación pastoral para nosotros, también denota como esa presencia de Jesús que puede acompañarnos siempre, aún en nuestros temores más grandes. Entonces es como el primer verbo, digámoslo así, que llama mucho la atención, y además interesante, llegó, ¿no? Llegó, vino, y el siguiente, se puso en medio. También es uno de los verbos que en lo particular me ha llamado mucho la atención. Rescato mucho esa expresión porque puede ser interpretada también en el sentido de que la reunión de los discípulos es el lugar privilegiado de la revelación de Jesús. Aunque puede también, y lo ponía ahí en el comentario, interpretarse desde la perspectiva de Jesús, que adquiere unas cualidades neumáticas, que adquiere ese cuerpo real de Jesús, quien quiere entrar con las puertas cerradas. Entonces es otro aspecto que realmente me llama mucho la atención. Jesús que se hace presente, que está en medio de la comunidad, y que estando en medio de la comunidad, sus primeras palabras pues resuenan para todos nosotros. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Y esta usual fórmula de saludo se convierte entonces, y ponía yo acá en el segundo punto de esa venida de Jesús, como uno de los primeros elementos, como un don, el don de la paz prometido por Jesús. También como en esta dinámica de una palabra que se va cumpliendo en una catequesis que nos va recordando el cumplimiento de esa palabra de Jesús dada a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y este es el mayor don pascual de Jesús, y adquiere un relieve particular en la boca del resucitado. No es sencillamente un buenas noches o un don real de la paz. No, el que acaba de atravesar la puerta o acaba de atravesar la muerte transmite la paz de la que vive aquellos que aún viven en el miedo. Una paz diferente a la del mundo, ciertamente, John. Y creo que en ese sentido, padre, es muy interesante eso último que usted menciona, porque más que atravesar las puertas, que puede ser una duda, de hecho va a aparecer luego, ¿no? Pero si es un fantasma
que Exacto. es una aparición, es una visión. Sí, será el mismo crucificado. Claro, si el mismo resucitado es el mismo crucificado. Exacto. De ahí pues lo vamos a ver más adelante cuando Tomás interroga, y bueno, Jesús le responde, venga pues y dése cuenta de que yo soy el mismo. A mí esto de que se puso en medio me evoca mucho el ambiente litúrgico de las comunidades primitivas, Padre. O sea, estamos en un ambiente profundamente litúrgico. De hecho, aparece en la versión en griego sábaton, ¿sí? El sábado, está indicando el sábado. También podríamos hablar de ese día como un día festivo, que en las comunidades primitivas era precisamente el día de encontrarse, no como hoy que tenemos misa todos los días y se nos volvió parte a veces de la costumbre y de la rutina. Hasta por internet las tenemos todos los días, por televisión, por radio, etc. En este contexto las comunidades primitivas se reúnen solamente un día, ¿sí? Se reúnen el día del Señor para celebrar festivamente, y creo que también es el momento para recordar a nuestros oyentes y para recordarnos también a nosotros mismos que cada vez que participamos de la celebración eucarística en nuestro espacio comunitario celebrativo de fe, el resucitado está presente. De hecho, la liturgia es muy rica en eso, ¿no? Entonces se pone el cirio, se enciende el cirio pascual, luego cuando se hace el sacrificio se proclama la palabra, la asamblea presente. Todos estos elementos son signos de Cristo resucitado, que se pone en medio de nosotros. Es que no estamos solos, ni estamos celebrando una memoria simplemente o un recuerdo del ayer o del pasado. Estamos celebrando la presencia de Cristo en medio de nosotros, que una vez más nos trae la paz. Nos trae la paz, y bueno, como vamos a ver ahorita después del corte, Padre, además de la paz, nos va a traer también el espíritu de paz, un espíritu de reconciliación, un espíritu de perdón. Y también, ¿por qué no decir? Si estamos en el domingo de la Divina Misericordia, nos trae también el don de la misericordia. Vamos al corte, Padre, y ya continuamos entonces con este comentario al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, esta noche con nuestro invitado especial, el Padre Hermes Flores. De nuevo, muy buenas noches a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos en el Señor, que cada viernes y jueves también, ¿no? Porque los jueves tenemos nuestro programa de estudio bíblico. Este año estamos estudiando el libro del Deuteronomio con el profesor Miguel Camelo y la conducción de la profesora Dina Elizabeth Rodríguez, profesores también del Instituto Bíblico. Entonces, dos espacios de formación permanentes aquí del Instituto Bíblico, gracias a la emisora Minuto de Dios 107.9 del FM en Bogotá. Estamos en esta noche con el Padre Hermes comentando el Evangelio de este segundo domingo de Pascua, Juan capítulo 20 versículos 19 al 31, para los que apenas lleguen a la transmisión, para que abran sus Biblias. Estamos ahorita, bueno, vamos en el verso, ya vamos a pasar al verso 22, pero el Padre Hermes nos está proponiendo un acercamiento al texto fundamentalmente desde los verbos que él considera son claves y llaman mucho la atención en este bello relato de catequesis de resurrección. Padre, entonces abordamos en la primera parte este verbo de que Jesús vino, ¿sí? Que vino como cumplimiento de esa promesa de la teología joánica en el Evangelio de Juan. También el hecho de que se puso en medio de ellos, ¿sí? Ponerse en medio de la comunidad. Creo que son dos elementos interesantes. Iríamos entonces ahora, Padre, ¿a qué otro momento de este comentario? Bueno, hay un momento realmente bastante significativo cuando me acercaba a este texto y que pues sencillamente pretende ser una de tantas miradas, porque también a cada uno nos interpela el texto mismo y nos habla la palabra a lo profundo de nuestro corazón. Y de hecho, John, yo creo que ese es un aspecto que ojalá nosotros podamos fortalecer en este camino pascual que tenemos, y es que realmente podamos crecer en nuestro encuentro personal y comunitario con el Señor Jesús. A mí no deja de sorprenderme en ocasiones ver multitudes, tal vez en estos días santos,
pero posteriormente como que ese dinamismo se va apagando poco a poco, y esto no quiere decir en últimas que entonces tenga que haber una multitud para saber que, exacto, que todo entonces está bien. No, sino que realmente nos interpelemos a la luz de Cristo crucificado y resucitado sobre nuestra experiencia de fe, sobre la manera como Él habita en nuestro corazón. Pero bueno, y decía en ese sentido de experiencia, de oración también con el texto, que otro aspecto que llama la atención de él es que Jesús les muestra las manos y el costado. Y ya al comienzo de esta meditación lo estamos recordando, intencionalmente hablamos del crucificado resucitado, porque esto es muy importante, el que está ante ellos es el mismo crucificado. Y para los evangelistas esta identidad entre el crucificado y el resucitado tiene mucha importancia. Es decir, esa perforación de las manos, el raspazo de su costado, de donde brota sangre y agua que hace el soldado romano, pues en últimas están mostrando que aquel bajado de la cruz es el mismo que contemplan en este momento pascual. Por supuesto que detrás de esto también hay una controversia misma en la comunidad. Y lo que se había predicho en los discursos de despedida, que ya John también nos recordaba, es ahora real, que Jesús ha regresado de la muerte, que el temor entonces puede ser transformado en alegría, que hay regocijo de ver al Señor y que por supuesto nuevamente hay cumplimiento de su palabra. Recordarán ustedes que allá en el capítulo 16 el Señor también había dicho: ustedes estarán tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y su alegría nadie se la podrá quitar. Entonces esa mostración, digámoslo así, si me permiten la expresión, es el gozo inmenso por la resurrección. Jesús no ha sido reemplazado por un vivo. Jesús no ha sido reemplazado tal vez por alguien de la comunidad que se ha hecho pasar por él, no. Sus marcas muestran en últimas, John, que el resucitado es el mismo crucificado. Precisamente, Padre, este va a ser un desafío que van a tener todas las comunidades. Si usted se devuelve a Mateo, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres, el Evangelio del lunes, se lo encontraron y no lo reconocieron, ¿sí? Lo confunden con otra persona, con el hortelano, dice allí, o con el jardinero. Lo mismo le pasa en Lucas, los discípulos de Maús, que aparece un caminante anónimo que se mete en la conversa, como dice mi papá, sin haber sido llamado, y ellos no se dieron cuenta sino hasta que fraccionó el pan. O sea, es interesante que va a ser, yo creo que este es un elemento importante, y por eso el llamado que creo que los dos hemos hecho en este programa es la experiencia de vida comunitaria. ¿Dónde va a descubrir la comunidad que el Señor verdaderamente, dónde va a descubrir y va a comprender, dónde va a descubrir que el Señor resucitó y va a comprender qué es esto de la resurrección? La experiencia de vida comunitaria. No importa si es al lado de un río, si la comunidad se reúne al lado de un árbol, en un parque, o en una casa sencilla, o en una iglesia, o en una catedral. No importa dónde se reúne, lo importante es que lo que esté reunida sea la comunidad, porque es la comunidad reunida en primer lugar, segundo lugar, leyendo la palabra, ¿sí? O como va a decir el Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan, ¿sí? La palabra del Señor y la cumplen o la guardan, dice la traducción original, y la guardan, la custodian. Entonces va a ser en la comunidad donde en la comunidad donde el creyente va a entender la resurrección, y no solamente la va a entender, la va a asimilar para su vida, y va a poder de esa forma entonces comprender que el crucificado ahora es el mismo resucitado. Esto es un desafío, Padre. Realmente, John, cuando uno se acerca a estos textos y también ve como en un espejo la realidad de nuestras comunidades, ciertamente es bastante interpelante. Y me llama mucho la atención este mismo itinerario, John, que propone y que ciertamente está detrás de este texto que estamos meditando, en cuanto precisamente a esa comunidad reunida que lee la palabra, que la custodia, y también como para avanzar, que comprende su misión, y es precisamente lo que encontramos
ahí, si continuamos con la lectura de este pasaje que nos está hoy acompañando, y es que tenemos un encargo a los discípulos basado en un envío. Jesús, que ahora da como un encargo a sus discípulos, y que es un envío. Ellos son enviados por Jesús, como a su vez Jesús es enviado por el Padre. Ellos toman parte en ese envío que hace Jesús. Y ese entendimiento también y cumplimiento de su palabra, como el Padre me envió también yo los envío, se había dicho o se dice ahí en el versículo 21. Entonces, en última, lo que estamos abordando acá es que la continuación de esa misión se da en los discípulos de Jesús, que ha dicho que en medio del odio del mundo hay que conservar el misterio también del origen divino y del destino divino. En ese sentido, entonces, los discípulos están llamados a vivir lo que Jesús vivió, pero no tendrán que contar únicamente con sus propias fuerzas. Y acá es donde cobra también importancia ese don maravilloso con el que Jesús capacita, por decirlo de alguna manera, a esos discípulos. Ellos no tendrán que contar únicamente con sus propias fuerzas. Jesús les insufla su aliento. No están solos, pues reciben el Espíritu Santo. Y John, acá yo también, veo un cumplimiento de aquello que él había dicho durante la cena. Como me enviaste al mundo, también yo los envío. Y este envío es supremamente importante porque crea la misión apostólica de los discípulos de Jesús y, por supuesto, de todo cristiano. Se proyecta también hacia nosotros para ir en cierta manera a la conquista espiritual del mundo. Qué interesante, Padre, porque entonces vamos pasando desde el comentario de este texto de que no se trata solamente de entender qué es la resurrección y de asumir o de aceptar o de descubrir que el crucificado es el mismo resucitado. Se trata también entonces, yo lo diría de esta forma, pasar de esta experiencia de la resurrección a la misión, porque como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y esto entonces trae una implicación, decíamos ahora, como lo decíamos ahorita, como desafío, asumir un ministerio. Y no sé si, Padre, permítame, yo lo digo en estas palabras: el ministerio de la paz, de la reconciliación y del perdón, que en el contexto de nuestro contexto nacional, de nuestro país, yo creo que a los creyentes, a los que acabamos de celebrar la Semana Santa, a los que nos pegamos las mojadas y las caminadas en las procesiones, a los que estuvimos celebrando las largas liturgias que suele tener nuestro Triduo Pascual, muy solemnes, muy cargadas de símbolos y de gran riqueza, nos queda ese desafío. Asumimos este ministerio que nos pone el Señor en nuestras manos y que, como usted lo decía ahorita finalizando su intervención, no lo vamos a hacer solos con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu de Dios que va a caminar con nosotros. Y terminaría con este comentario, Padre: asumir ese ministerio desde la alegría, como nos está diciendo el Papa Francisco ya en el 2013, precisamente este año, 10 años de Evangelium Gaudium, donde nos invita a evangelizar, donde nos invita a asumir este ministerio que nos encarga el Señor con alegría, porque eso es lo que significa pasar del temor o de la alarma a la paz, es asumir una vida de alegría. No se dejen robar la alegría, dice, ¿no? Así es. En ese documento del Papa Francisco. Bueno, padre, después de este momento tan bello, ¿sí?, del temor, de la alarma, el Señor que aparece en medio, de que nos ofrece su paz, 2 veces la da, o sea que la comunidad está doblemente asustada seguramente o preocupada, pero también paralizada por el miedo también. Seguramente, como diría el Papa Francisco aquí, utilizando al Papa sus palabras, ¿sí?, anquilosada por el temor de salir y no asumir el riesgo de lo que implica salir y accidentarnos muchas veces. Y de ese momento de la efusión del Espíritu, eso tan bonito, viene como una trama o un núcleo allí, un nudo en el verso 24, ¿sí?, que es lo que nos pasa con Tomás, con el mellizo. ¿Cómo entender esta reacción de Tomás, Padre, en ese contexto tan bonito que está aconteciendo allí? Yo lo veo, John, de una perspectiva, o me hacía una pregunta que pareciera estar respondiendo la figura de Tomás. Y
y que lo hemos traído ya a colación, pero sencillamente es como para reafirmar toda esta experiencia de Jesús que llega, que se pone en medio y que dice una palabra a la comunidad. Porque detrás pareciera estar la pregunta, ¿es realmente Jesús que ha colgado de la cruz? Porque los discípulos le dicen a Tomás, al menos en esta primera experiencia que ellos tienen, hemos visto al Señor. Pero seguramente Tomás y su misma forma de la fe, pues justamente es eso, en últimas está en juego la identidad de Jesús crucificado, resucitado. Y aquí John, digo que está respondiendo como a esa pregunta si es realmente Jesús que ha colgado de la cruz, porque también pareciera desgajarse una apertura del relato a los creyentes que también estábamos ausentes en las apariciones del Señor resucitado. En últimas está en juego una relación que usted también mencionaba al comienzo de este programa, y es la relación ver y creer, realidad ante la cual Tomás pues ciertamente responde en el plano de la fe, al menos en la segunda aparición, y por eso es que a los 8 días con la nueva aparición, es decir, con la comunidad nuevamente reunida, tal vez en asamblea cristiana, pues Tomás va a declinar la invitación a obtener pruebas materiales y va a entrar en esa relación entre el diálogo y la fe. Señor mío y Dios mío. Y me llama profundamente la atención esta confesión que hace Tomás, Señor mío y Dios mío. Es una confesión más explícita de la divinidad de Jesús, pero también confesión de la fe mayor que hace un discípulo en este evangelio. Y digamos que en últimas, en Tomás entonces el evangelio ha llegado a su objetivo, recordarán ustedes, para que crean. El incrédulo entonces se ha convertido en creyente, y esta expresión de Tomás es la última confesión de fe prácticamente de todo el libro, y puede asegurarse que sin ver los discípulos pueden ser bienaventurados, pueden ser dichosos por haber encontrado al Señor creyendo en su palabra, que era uno de los aspectos que usted mencionaba, John, y de esta manera Tomás está representando a los cristianos que ya no pueden ver a Jesús cara a cara. Y ahí entonces, padre, es interesante en el caso de Tomás, alguna vez lo presentaba yo así, estudiemos el caso de Tomás, ¿sí? Porque el caso de Tomás es el caso de muchos creyentes, que de hecho que hemos sido creyentes por el testimonio, pero que en algún momento podemos llegar a preguntarnos eso, o se han llegado a preguntar eso. Permítame una anécdota personal. El domingo de Ramos le decía a mi niña, que tiene 4 años, Sofía, vamos a la misa para el domingo de Ramos. Y dice, papi, yo no quiero ir. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ir? Yo no, porque vamos a darle gracias a Papito Dios, vamos a acompañar a Jesús en ese camino que empieza con la Cuaresma. Me decía, pero es que yo no quiero a Papito Dios. Y yo, ¿y por qué? Me decía, porque si yo quiero ver a Papito Dios y él no se deja ver. Curioso. Sí, o sea, es decir, llega un momento, o sea, hemos creído, muchos de nosotros, yo diría que los cristianos que no estuvimos presentes allí en esas primeras comunidades, por el testimonio. Pero de pronto los niños tienen esa inquietud, ¿no? Bueno, a mí de todo lo que le hablamos a los niños lo pueden ver, palpar, a veces sentir, pero Dios a veces es un poco más complejo para un niño en ese sentido. Entonces creo que el caso de Tomás yo lo vería como el caso del niño que quiere ver a Dios, pero que se rehúsa a creer en el testimonio de sus hermanos. Usted lo decía ahorita, hemos visto al Señor, se lo dijo la comunidad. El problema que yo veo con Tomás es que como no estaba presente, como no está siendo parte de la vida comunitaria, como no está siendo parte de la asamblea litúrgica, por eso es que le cuesta creer. Pero cuando se introduce dentro de la comunidad, en la asamblea litúrgica, la comunidad lo lleva a creer. Bueno, aquí aparece Jesús otra vez en medio de ellos, porque así como apareció en el primer domingo, porque estamos hablando del sábado en la noche, dice el texto en griego, dice el sábado en la noche, es decir, cuando ya se ha acabado el Sabbat y empieza el domingo en nuestro orden de la semana, pues ahí es cuando aparece el Señor. O sea, el Señor está presente en cada momento, que la comunidad, quien no hace parte de la comunidad, pues no lo sienta de esa forma, pero es bonito como la comunidad lleva a creer a Tomás, para que llegue a esa expresión tan bella que seguramente usted nos va a presentar a continuación.
Así es, John. De hecho que ciertamente en los ejercicios de misión que hemos desarrollado a lo largo de esta Semana Santa, una de las grandes cuestionamientos serios que se hacen las personas es precisamente de esa presencia del Señor en sus vidas. Presencia ante la cual, cuando no es sentida mayormente, una persona normalmente tiende a aislarse. Y lo digo por experiencias mismas en el ejercicio formativo. Curiosamente, esta semana hablaba con uno de los jóvenes porque poco a poco he sentido que se ha distanciado un poco de sus hermanos y demás, pero en últimas estaba como su cuestionamiento acerca de Dios, de la experiencia de fe, de la manera como él, digamos, hacía parte de su vida, de cómo él, a pesar de seguir al Señor, en su casa se habían incrementado los problemas. Entonces decía, pareciera que Dios como que se ensaña con quienes lo siguen más de cerca, pero la reacción curiosa fue como aislarse de la comunidad. Y me llama mucho la atención el comentario que hace John, porque ciertamente tiende a ser una consecuencia de ese alejamiento de Dios, de la experiencia de comunidad. Bueno, pues a manera de cierre entonces, John, podemos precisar entonces que el narrador nos ha asegurado entonces que Jesús ha vencido a la muerte y que es el mismo que ha muerto en la cruz, no es ningún otro, es el mismo que ha muerto en la cruz. Y el grupo de discípulos es ahora continuador de la misión de Jesús, de continuar esa misión que a la vez Jesús ha recibido del Padre. Pero a mí otro aspecto que me llama la atención, ya para ir finalizando, es el diálogo que ahora el narrador establece con sus lectores. Es decir, de esa experiencia pascual, de aparición de Jesús, ahora el narrador poco a poco se va dirigiendo a sus lectores, habla de su libro y de las intenciones que ha tenido con él, suscitar la fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y a través de la fe tener vida en su nombre. Ahora el testimonio oral, es decir, esa expresión que hemos escuchado, hemos visto al Señor, se reemplaza por un libro. Y a mí esto realmente no deja de sorprenderme cómo poco a poco entonces se va estableciendo ese puente entre quien vive la experiencia, pero también quien está llevando poco a poco a sus lectores a través de la lectura de la palabra, pues a custodiarla, como hemos dicho, pero también a comprender todo lo que se desprende de esa palabra y hacer la vida en su nombre, John. Amén, Padre. Qué bonito ir cerrando este comentario de este segundo domingo de Pascua con esta invitación. Creo que ha hecho usted un análisis muy interesante, una conexión con los últimos 2 versículos. Pasar de ver al Señor, que tuvieron ese privilegio las primeras comunidades, a verlo en el libro, en el Evangelio, a verlo en la palabra. Por eso se conecta muy bien con el primer capítulo 1 de Juan. ¿Sí? En el principio, y la palabra se hizo carne y se puso su morada entre nosotros. ¿Sí? Y al final esa palabra que se hace carne, vuelve esa carne a volverse palabra. Es interesante. Amén. O sea, seguimos encontrando en esa palabra donde vamos a encontrar al Señor y donde lo vamos a ver ahora. Bueno, gracias, Padre, por este comentario que usted nos ha compartido en esta noche. Gracias por su presencia aquí en nuestro programa Biblia para la Comunidad. Es un espacio pues muy bonito, que ya lleva muchos años aquí en el instituto y que se mantiene por esto, primero por la comunidad que creamos de manera virtual aquí a través de los medios de comunicación, pero también por la buena voluntad de todos los profesores que pasan por aquí y los que han estado al frente de este programa conduciéndolo, la profe Ivonne, ahora en este momento pues mi persona, pero creo que son espacios que nos van ayudando también a seguir creciendo en esa vida comunitaria. Esperamos tenerlo por aquí, Padre, en otro momento. Muchas gracias, John, por la invitación, y a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta noche, pues decirles que nuevamente vivimos la experiencia eclesial con la alegría de la resurrección de quien fue resucitado. Nos sentimos enviados, animados por el Espíritu Santo para suscitar la fe en Jesús, que nos hace tener vida en su nombre. Y seguramente ese será lo que guíe nuestro camino pascual durante este tiempo.
Amén, Padre. Quisiera entonces despedirme en esta noche recordándoles a nuestros oyentes que del 2 al 5 de mayo el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano va a realizar la segunda Semana Internacional de Estudios Bíblicos, una semana que tiene como tema este año un estudio al Evangelio de Mateo, un estudio exegético y pastoral. El invitado es el profesor Xavier Picasa, un biblista y teólogo español de gran trayectoria. Este curso esta semana va a ser en modalidad remota, virtual. Entonces todos se pueden conectar desde donde se encuentren. Del 2 al 5 de mayo de 8 de la mañana a 2:30 del día. Se pueden inscribir en el correo ibpl@uniminuto.edu. Repito, ibpl@uniminuto.edu para que nos acompañen y vivan esta semana de estudio del Evangelio de Mateo. Para todos, una feliz noche en el Señor. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.